Ferrol no tenemos previsto porque vamos a hacer solo algunas de la Copa de Asfalto y Ferrol es Campeonato de España, con lo cual no estaremos, pero bueno, ya estuvimos ahora prácticamente al lado de Ferrol. Disfruté en todos. En el primero quizá no tanto porque bueno, estaba el coche muy bajo y tocaba mucho abajo, pero después retocamos un poco las alturas y a partir de ahí disfruté en todos. Incluso el de Acapela, que lo veía un poco más complicado, pero tenía zonas muy bonitas también. Pues me hizo ilusión salir con el 1, porque la verdad ya no contaba con volver a salir con el número 1, pero ahora como las listas de inscritos se hacen por prioritarios y clasificación del campeonato y tal, y dado que en Córdoba habíamos quedado sextos, pero los 5 que estaban en Córdoba no salieron aquí, pues teníamos el derecho a salir con el 1, pero siempre hacía ilusión, claro que sí. Bueno, sin entrar a valorar o por qué, porque tampoco me interesé en saber exactamente o motivo, o que sí me parece mal, e supoño que moito máis o organizador é que se diga o día anterior, non? Porque deixounos sin marxen de maniobra, con todos os gastos feitos en fin, todos os permisos, roadbook, todo eso. Incluso desplazar ali un equipo de cronometraje cando despois non se competía. No caso dos pilotos foi un mal menor, digamos, porque bueno, pues, realmente perdemos ali 2 horas de tomar notas e pasar algunhas veces polo tramo, pero para a organizadora é unha faena que se diga tan tarde, non? Bueno, a principio de ano o que falamos cos patrocinadores era de facer 4 ou 5 da Copa de Asfalto, pero sinceramente non pensábamos chegar a estar líderes e tan pronto. Así que de momento, mira, vamos a facer os Rías Baixas, creo que tamén Santander, o Memorial Cristian López, e despois xa veremos a ver si temos os medios para continuar, se hai posibilidades de gañar ou non, vamos a ir paso a paso. Nunca se sabe, porque todo depende de los coches que salgan. Si salen muchos R5 buenos, pues va a ser difícil, pero en fin, nosotros siempre salimos a correr lo mejor posible y si hay pocos coches que estén, sobre todo antes de empezar, que sepamos que es difícil estar en el podio, pues ya lo asumimos antes de empezar a correr, pero nunca se sabe. Nosotros intentarlo siempre. Sí, non corría en Narón desde o ano 95. Evidentemente non recordaba nada dos tramos, seguramente nin coincidía ningún trozo, pero sí que me gusta porque teño amigos de Narón, bueno, en fin, a toda a familia de Ospadín, Constantino Cao no seu día, cando empezou co Sirocco Team, e son xente de carreira, así que me fai ilusión sempre correr con xente tan carrerista. Non creo, porque como é do campeonato galego e non estamos seguindo ese campeonato, non creo, pero bueno, nunca se sabe. Bueno, nosotros somos conscientes de que el Porsche, sí, ganamos con él el campeonato hace 7 años ya, pero somos conscientes de que ahora hay coches que son más competitivos. Pero lo que sí me hace sentir bien es que seguimos corriendo a gusto, vamos rápido. Seguramente habrá pilotos que sean capaces de ir más rápido con este coche, pero yo me encuentro a gusto y disfrutando de conducir y estar otra vez, pues, como fue el caso aquí en el podio, ¿no? Non contaba con nada, con ningún resultado concreto. Sabía que había 3 R5s, algún coche bon, cajiao co Clio. Sabíamos que estar no podio iba a estar difícil, pero ganar, sinceramente, antes de empezar non pensábamos. Pero bueno, salimos con sempre que a intención de eso. Despois, cando ves os tempos, te das cuenta de cal é a túa posición, ¿no? No, ninguno favorito, me gustaron todos. Hombre, el de Ferreira lo conocía más, pero tampoco es que tuviera una... pues me gustaron todos en general. Bueno, se puso complicado en la segunda pasada de los tramos de la tarde con la lluvia.
incluso la monta de neumáticos estábamos ahí dudando. Salimos con seco, pero ablandamos la suspensión y aunque se puso complicado, pues solventamos bastante bien, hicimos un tramo aceptable, pero en ese momento sí fue un poco más difícil. Como decía antes, a nosa idea era correr 4 ou 5 carreras da Copa. Xa fixemos Córdoba, ahora Narón, a seguinte é Vigo, así que en Vigo seguro que sí que estaremos. No, porque los coches de ahora, incluso en el gallego, casi es igual de difícil ganar que en el Campeonato de España. Entonces, por un lado, creo que los presupuestos son demasiado altos, con coches demasiado caros, y por otro lado, que ya hay pilotos más jóvenes y más rápidos y no me planteo seguir un campeonato en ese plan, ¿no? Sí, eu creo que ten futuro, porque a pesar de que este o campeonato absoluto, pero con probas mixtas e tal, pois hai moita xente que non ten intención de ter un kit de terra ou correr carreiras mixtas, non? Así que eu creo que sí, que hai cabida para pilotos que só queren correr en asfalto e da mesma maneira no campeonato de terra, na Copa de Terra, non? El Princesa, bueno, puntúa para el campeonato absoluto, pero también para la Copa, y en ese momento ya estaremos en una situación que tendremos que decidir si corremos alguna carrera más o no. No lo sé, hasta que pase Rías Baixas, luego a ver si podemos estar en Santander, luego ahí decidiremos, ¿sabes? No, en mente, como dice Simeone, partido a partido, hacer el siguiente rally, si no sale bien, perfecto, y vamos al siguiente, y luego ya veremos después del siguiente, y así, rally a rally. Bueno, unha vez que tes o coche non hai unha grandísima diferencia, pero eu creo que é bastante, non sei, en torno a un 20 ou 30% máis caro con un R5. Moi ben, non recordo a última vez que subín ao podio, o sea que xa debe facer bastante. Ben, moi contento, ademais con moi bon rollo cos pilotos que estaban no podio acompañándome, como Óscar e Jorge, os copilotos. Así que moi feliz, sempre é unha ilusión especial estar no podio, non? No, por desgracia gustaríanos estar en moitos sitios, pero os presupuestos son os que son e bastante vamos a ter con estar en algunhas probas da Copa de Asfalto, así que encantaríame porque me gusta a subida e o ambiente e amigos que teño ali, pero non creo que poidamos estar. Bueno, depende que consideras vos tempos, non? Eu creo que fixemos un rally aceptable, corremos nos momentos que había que correr, onde estábamos máis a gusto, e os tempos foron bastante bons, pero sempre queres máis, así que ainda podían ser millores. Bien, sempre me encanta correr en Galicia, la verdad me encanta correr en todos los sitios, pero bueno, pues por ejemplo aquí en Narón, mucha gente conocida que se acercó a verme, que posiblemente a rallies más lejanos no lo pueden hacer, así que siempre te gusta que te vengan a ver los amigos. La última, porque es la que decidimos poner ahora, con lo cual es evidente que es la que nos gustó más, pero también hubo otras anteriores muy bonitas, pero si tengo que elegir una, esta. Creo que é un salto que volamos que debe ser un único rally, bueno, en Recemela algo quizá, pero ese debe ser no tramo da Capela e sorprendeunos porque non pensaba saltar, ou por lo menos non tanto, e de feito teño un pouco tocada a espalda dese aterrizaje inesperado. Na segunda pasada volamos igual, pero de alguma maneira xa o preparei porque chegou a facer tope os protectores no asfalto, así que sorprendeme, non pensaba volar tanto.
Al Rally Pozoblanco, de 2 años que hice el rally y 2 años que corrí el Campeonato de España de Tierra, podría decir casi el más bonito, de trazado y de todo. La organización también muy buena gente y me gustó mucho. Siempre en Córdoba me encanta, pero concretamente los tramos de tierra de la zona de Pozoblanco muy bonitos. Non o sei exactamente, creo que unidades distintas e por aí, pues entre 50 ou 60, algo así. No, ni en modo test ni en modo carrera, no podemos correr tantas cosas. Sí, ganas sí, ahora falta que teñan ganas os que nos axudan. Vamos a ver, como dixen antes, rally a rally. No, creo que no. Si siguen en la Copa pilotos con coches R5 y pilotos rápidos, no creo que estemos en posición de ganar, pero bueno, al menos si podemos ir haciendo podio. Y nunca sabes, depende cómo se den los resultados. Nosotros trataremos de hacer todo lo mejor posible y lo más rápido posible y conseguir las mejores posiciones. Y sí que me haría mucha ilusión, pero con los pies en el suelo es difícil. Ao sur do Condado no, pero nos Rías Baixas, que che pillará cerca tamén, sin problema ningún. Bueno, habrá opiniones de todos los gustos. No me considero el mejor piloto. El más espectacular, pues no lo sé. Pero yo conduzco lo mejor que sé y lo mejor que puedo. Y trato de ser rápido, pero no creo que sea el mejor, ¿no? Hubo momentos que sí que pude dar bastante más. Al 100%. Pues quizá la segunda pasada del primer tramo y la primera de Ferreira, ahí apretamos bastante. Pero eso de hablar del 100% o tal, hay momentos que sí, que estás a gusto y corres bien, pero tampoco vamos ahí a lo loco sin ser conscientes de lo que nos jugamos, ¿no? Sí, a ver, la velocidad máxima, si es en llano y si no hay viento de cara y tal, llega a 2.20 más o menos. Si hay un poco de bajada y con inercia puede llegar a 2.30. Pero concretamente en este rally, sexta yo creo que no metimos nunca, o sea, no pasamos de 200. Creemos que sí, vamos a esperar a hacer Rías Baixas y después vamos a ver si... Creo que sí. Tan rápido y fino, mira, cando damos os cursos de conducción sempre trato de transmitir o mismo e falar de que o coche ten que ir rápido, pero o piloto dentro ten que ir máis ben tranquilo, non? E a raíz deso, últimamente vin un vídeo de Jackie Stewart de fai 40 ou 50 anos no que fala deso, de non golpear o pedal, sino ser suave con todo, porque hai que ser conscientes de que manejamos máquinas que pesan 1000 kilos e hai que mover esos kilos con progresividade. Entón, desde fora vai moi rápido, pero dentro tens que ser suave, progresivo, rápido, pero non brusco, cos mandos, con todos os mandos, acelerador, freno, cambio, volante, todo. Mover todo con certa suavidade. Ese vídeo de Jackie Stewart é moi ilustrativo. Instead of coming in here and getting the power on here, you get the power on here. You start to take the load off the car. Instead of braking harshly here, you brake a little quietly, nice and gentle. Just touch them, make them feel. Don't jab the brakes, because if you jab the brakes, if the suspension goes down, the whole car changes its character. Be nice to it. Touch the brakes. Allow the car to stay as level as possible. And when you take your foot off the brakes, don't do that. Feed the brakes out, because that way the car comes up gently to its proper ride height, to the where it best is suited for its road holding.
And when that happens, then you allow them to go into the corner with the power on way back here. And again, the power doesn't go on like that. The power goes on smoothly. And this is where you see the guys going around with opposite lock on, with the wheels spinning, and the whole scene looking like a disaster in the making. You know, every corner's an adventure. Now, for Monte Carlo, or even any other racetrack, that's not the answer. So when you get the power on here, feed it in nicely. As you go around the corner, be more progressive. Bring in the power stronger and stronger. But again, don't go way out here. Don't get here. Because again, you've got the gutter and then you've got the curb. And you only need to clip the curb. And you've broken a wheel or you've punctured a tyre. There isn't a corner in Monte Carlo that is taken any different than that. And if you do these sort of things, you're doing it with gentleness, you're being kind to your motor car, it's been kind to you. You're great friends, you're married, you're having a fantastic affair. You know, everything's united. You're not arguing with anyone. You know, when you change gear, there's no rush to change gear. You're usually a little gear higher than anybody else. So therefore, the car's more docile. It's highly strung. Because if you have the car in second gear instead of third gear, you only have maybe 1,000 revs to work with because before you must change gear. If you have it way down in the rev range, you've got plenty of time. And you let it run up and then you change gear. It's the opposite of what they were doing before. I'm not sure if the very best drivers all the way through the life of racing have not basically done the same thing. I don't think too many of them have explained it the way they want to explain it. But I'm sure if you spoke to Fangio, he would tell you that the smoothest and the quietest way, the slowest way around Monte Carlo is the fastest.